Hola, buenas. Estamos en otro programa de otra sección de Teología Takeaway y hoy vamos a tratar el tema del ecumenismo, el movimiento ecuménico, un poco de historia y algunas reflexiones sobre el ecumenismo, y esta es la primera la primera parte, pero después habrá otra parte o habrá otra reflexión sobre ecumenismo también, ¿no? Que me basaré en una entrevista, bueno, en una conferencia de Leonardo de Crico. Entonces, primeramente, reflexiones sobre el ecumenismo. Hoy en día, la verdad es que cuando hablamos de ecumenismo y cuando hablamos de la Iglesia Católica Romana, tengo que confesar que encuentro bastante simpatía en círculos evangélicos, ¿no?, con el catolicismo, especialmente en países anglosajones, porque claro, la cara del catolicismo allí no es la cara del catolicismo aquí, en Italia, en España o en Polonia. Pero también, incluso en nuestros países, cada vez hay mayor simpatía por el tema de la doctrina de la cobeligerancia, es decir, que las iglesias evangélicas y católicas se ven en un mismo frente defendiendo la vida, etcétera, etcétera. Casi todos con temas morales, que tienen relaciones con el tema de la moralidad, temas éticos o morales, ¿no? Y entonces, claro, la gente pues empieza a sentir cierta simpatía y empieza a sentir cierta afinidad, ¿no? Incluso algunos considerándoles ya como hermanos. Eso es un gran error, ¿no? Yo hace poco tiempo, pues bueno, sobran ejemplos, ¿no?, de pastores reuniéndose con la curia, con sacerdotes católicos y con musulmanes, incluso con budistas y otros, ¿no?, para celebrar reuniones ecuménicas. Yo respeto cada uno que haga lo que considere oportuno, pero yo estoy radicalmente opuesto, ¿no?, al ecumenismo, ¿no?, en esos términos. Entonces, vamos a leer y a reflexionar sobre este tema tan interesante. Reflexiones sobre el ecumenismo, un poco de historia. El movimiento ecuménico comenzó con la conferencia de Edimburgo en 1910, cuando los misioneros allí presentes impresionaron a las iglesias que estaban reunidos en esta conferencia de Edimburgo, haciéndole ver las nefastas consecuencias de lo que ellos llamaron el escándalo de las divisiones, ¿no?, de cómo estaban en estos países los misioneros, países de África, otros países del tercer mundo, y como estaban aparentemente, una cosa muy diferente es un misionero en el campo misionero, con el cual podemos tener más en común, alguien que está allí en primera línea, ¿no?, con lo que es Roma, el cuerpo dogmático, doctrinal de Roma, la curia romana, etcétera, ¿no? Entonces, pero bueno, estos misioneros lo que decían es un escándalo de las divisiones en el campo misionero, y proclaman la necesidad de una iglesia visible y orgánicamente unida sobre la tierra como manifestación de la voluntad del Señor. Esa oración de Juan 17, para que fuésemos uno. Por parte romana, como vemos que esto de alguna forma nace en el campo protestante, primeramente, la conferencia de Edimburgo de 1910, pero por parte romana, Pío XII observa que en la cristiandad no romana, es decir, en todos los que no son católicos romanos, hay fragmentos de la verdad, ¿no? Semen Dei, ¿no?, la semilla divina de Dios, ¿no? Entonces, fragmentos de la verdad, y él dice un Señor, una fe y un bautismo. He aquí lo que se podía conceder a los protestantes, ¿no?, tener una misma Señor, una misma fe y un bautismo. Aunque nuestros sistemas eclesiales, aunque la forma de organizarnos eclesialmente, nuestros ministerios, claro, no se puede comparar a un pastor con un sacerdote ordenado en la iglesia romana que administra la gracia mediante los sacramentos y tiene la potestad de perdonar los pecados a través de la confesión auricular y tal. No estamos al mismo nivel para ellos, ¿no? Pero bueno, vale. Con la diferencia entre nuestros ministerios y nuestras Eucaristías, claro, ellos es la transustanciación, los elementos, el pan y el vino, efectivamente se convierten de una forma real en cuerpo y sangre de Cristo. Nosotros decimos que es un memorial, los luteranos se quedan entre medias diciendo con esta doctrina de la consustanciación. Y bueno, aparte de estas diferencias entre los ministerios, la Eucaristía, bueno, que quizás se podría hacer algo para reconocerle, ¿no?, para reconocer a las otras iglesias, a los otros grupos eclesiales, ¿no? Y por lo tanto, Juan 23 va más lejos todavía. Como digo, Pío XII pues intenta ver
era ahí, a pesar de los diferentes ministerios, etcétera, etcétera, podíamos hacer algo, podíamos hacer un acercamiento. Es Juan XXIII quien va más lejos al enviar observadores al Concilio Mundial de Iglesias, reunido en Nueva Delhi en 1961. Al extender la mano de bienvenida y camaradería a los observadores protestantes, anglicanos y ortodoxos en el Segundo Concilio Vaticano, un año más tarde, en 1962. La finalidad del concilio no era la reunión, sino la renovación, ¿no? Es decir, este Concilio Vaticano II no tenía como propósito volver a unificar las diferentes familias cristianas, sino que tenía más que ver con el ayornamiento, el ponerse al día de la Iglesia y la doctrina social de la Iglesia, etcétera, etcétera, ponerse al día, ayornar la comunidad romana. Sin embargo, en todos los debates de este Concilio Vaticano II se tuvo muy en cuenta a los que ya no éramos herejes, como hasta aquel entonces, ¿no? De Quirico lo explica muy bien, ¿no? Como el Concilio Vaticano II hay un antes y un después, es decir, como hay una nueva cara del ecumenismo, ¿no? Hay una nueva filosofía, una nueva política ecuménica de parte de la Iglesia romana. Entonces ya no dejamos de ser herejes y ahora nos convertimos en hermanos separados, somos hermanos, el mismo Padre, pero en diferentes tradiciones, ¿no? Digamos, ¿no? Algunos optimistas en aquel momento, en el Vaticano II, hablaron del fin de la Contrarreforma. Se acabó la Contrarreforma, se acabó este conflicto de bloques, digamos, ¿no? Como resultado de aquel concilio, hay un nuevo clima interconfesional, ¿no? de buen ambiente, ¿no? Doctrinalmente, el Concilio Vaticano II no rectificó nada de los concilios precedentes, es decir, no hay una revisión de la doctrina en cuanto al protestantismo, ¿verdad? Por el contrario, hubo una solemne conmemoración en Roma en 1963, un año más tarde, del cuarto centenario de los decretos del Concilio de Trento. Esto es simplemente un año después del Concilio Vaticano II, ¿no? Cuando se nos dice que el Concilio Vaticano II es el ayornamiento, es la modernidad, la llegada de la modernidad a la Iglesia Católica Romana, pero un año más tarde, en 1963, en el cuarto centenario, 400 años después de los decretos del Concilio de Trento, que significó la división, la ruptura de la cristiandad en Europa, este concilio condenó las enseñanzas de los reformadores y sus cánones y decretos y que permanecen ahora como normas básicas para los católicos. Es decir, el Concilio de Trento permanece vigente. Nadie ha derogado los decretos, los cánones y decretos allí que aparecen en clara condenación de las herejías y los errores luteranos, calvinistas, protestantes, ¿no? Reformados. Algunas voces proféticas se lanzaron en contra de este canto de sirenas en aquel tiempo, ¿no? Y durante este tiempo ha habido voces, ¿no? Porque ha habido gente con muy buena fe, animada en el camino del ecumenismo, pensando de que sí, esto podría tener algún tipo de consecuencia positiva para la Iglesia, que nos fuésemos acercando, ¿verdad? Pero otros han huido, han visto y han escuchado que han sido conscientes de que eran cantos de sirenas, ¿no? Que intentaban embaucar, ¿no? No eran resultado de una creencia en la reforma integral profunda de la Iglesia, tras una vuelta a la Escritura como norma de fe y conducta, ¿no? Y como elemento de autoridad único. La Escritura. No era una vuelta ahí, ¿verdad? Al contrario, ¿no? Como digo, este concilio condenó las enseñanzas, el concilio, esta conmemoración de los cánones y los decretos del Concilio de Trento, celebrado en 1963, este cuarto centenario, condenó y mantuvo la posición ultramontana, ultraconservadora, tridentina en la Iglesia romana. Algunas voces proféticas, como digo, se alzaron en contra de este canto de sirenas embaucador que sectores protestantes liberales y católicos entonaban al unísono. Los pastores J.G.H. Hoffman y Pierre Courteau de la Iglesia Reformada Francesa, al término del Consejo Mundial celebrado en Uppsala, Suecia, en el mes de julio de 1968, lo hicieron. Y no solo ellos, sino otros muchos que, preocupados por lo que el doctor René de Bisme
definió como la amenaza que pesa sobre el movimiento ecuménico por la pérdida del equilibrio cristiano, manifestado en la falta de una adecuada perspectiva bíblico-teológica, ¿verdad? Porque lo que hemos visto hasta el momento, pueden decirlo otros que tienen más experiencia que yo, claro, por supuesto, ¿no? Es que no hay una hoja de ruta bíblico-teológica donde se debatan de una forma bíblica y teológica los asuntos para una nueva reunificación. No, simplemente es un tema de imagen, un tema de estar juntos, un tema de... ¿verdad? Pero no hay una agenda bíblico-teológica, ¿verdad?, en este deseo ecuménico por parte de Roma. La agenda romana para la unidad era y sigue siendo sencillamente la integración de las demás iglesias bajo el paraguas de la iglesia romana al amparo paternal del Papa. Es decir, que todos volvamos a casa, la única y verdadera iglesia de Cristo. ¿Qué dice la Biblia acerca de la unidad de la iglesia? En palabras del eminente teólogo español y especialista en catolicismo romano, magnífico, ¿verdad?, está con el Señor ya, don José Grau, la premisa básica de todo ecumenismo se funda en el hecho de que siendo el Señor uno, la Iglesia, su pueblo, debe ser una también. Claro, estamos de acuerdo. En este punto todos los cristianos estamos de acuerdo. El problema surge cuando se trata de definir la naturaleza y sobre todo la expresión de esta unidad y de la Iglesia misma. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Efesios, carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 5 y 6. ¿Qué implica esta unidad? ¿Exige la consecución de un sistema de organización único? ¿Impone a los cristianos el deber ineludible de agruparse en una sola institución visible bajo la potestad del Papa? ¿Bajo la presidencia del pontífice? Hay muchos que piensan que la enseñanza de Efesios capítulo 4, del versículo 1 al 16, es una exhortación a mantener comunión los unos con los otros, sean cuales fueran nuestros puntos de vista particulares en cuanto a la fe cristiana, a fin de que podamos lograr una unidad de fe y de creencia. Este relativismo y pragmatismo teológico juega siempre en contra y a costa de la verdad revelada de la palabra de Dios. Este relativismo y pragmatismo teológico juega siempre en contra y a costa de la verdad revelada de la palabra de Dios. A fin de hacer más fácil la unidad, erosionamos e incluso negamos el fundamento de esa misma unidad, que es el fundamento bíblico-teológico, el fundamento de Cristo como la piedra de ángulo, ¿verdad?, y lo que Él ha dicho y en su palabra. El apóstol Pablo exhorta a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, Efesios 4:3. Gozamos ya de una unidad que nos es dada por Dios mismo. Es que gozamos ya de una unidad que nos ha sido dada por Dios mismo, al ser incorporados por la fe en el cuerpo de Cristo. Todos los que creen en Cristo como Señor y como Salvador. Y han sido hijos de Dios y moradas del Espíritu Santo. Son asimismo guardados por la intercesión de Cristo. La obra redentora y la misión intercesora que desempeña actualmente el Señor a la diestra del Padre hacen que Cristo asegure y garantice la plena realización de todas sus promesas tocantes a su pueblo. Jesús había de morir para congregar en uno de los hijos que estaban dispersos. Juan capítulo 11, versículo 51-52, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y habrá un rebaño y habrá un pastor. Juan capítulo 10, versículo 16. Lo que nos cuesta entender es la unidad en la diversidad, porque unidad no significa lo mismo que ser todos iguales y hacer todos lo mismo. Entonces nos cuesta entender esta idea de unidad en la diversidad. Los creyentes ya son uno en Cristo. Quizá no lo son suficientemente y de una forma institucional, formando parte de una sola iglesia. Yo creo que la pluralidad es maravillosa, ¿verdad? Los colores,
enriquecen, ¿verdad? No solamente blanco, gris o negro, sino los colores enriquecen, la forma en la cual expresamos nuestra fe enriquece a la Iglesia del Señor, no lo contrario, no la empobrece. Quizá no lo somos institucionalmente, pero sí, lo que es mucho más importante, lo somos orgánicamente. Vital y existencialmente somos un solo cuerpo en Cristo, y Cristo es la única cabeza de ese cuerpo. No hay más cuerpo que uno, no hay más cabeza que uno, ¿verdad? En el cristianismo. No constituimos tal vez una única organización, pero sí somos uno espiritualmente. Quizá no lo seamos visiblemente, pero sí lo somos de forma vital. Somos un organismo, ¿verdad? Formamos parte de un cuerpo, de un solo cuerpo. Alguna realidad viva, ¿verdad? Citando al teólogo reformado J. Marcellus Kirk, la mayoría de los eruditos y teólogos están de acuerdo en afirmar que en el primer siglo no hubo tal cosa como una organización única que agrupara a todas las comunidades cristianas. El que haya distintas organizaciones o grupos de iglesias o comunidades locales independientes no implica la fragmentación del cuerpo de Cristo. Pablo usa también la figura del templo para indicar la unidad orgánica de la iglesia, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, toda la edificación bien coordinada va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros sois también, juntamente con nosotros, edificados para morada en el Espíritu. Efesios 2, versículos 21 al 22. La idea fundamental de este texto es que la Iglesia constituye una totalidad orgánica. Ya hay unidad. Somos uno, hay solamente un cuerpo, somos parte de un templo, piedras vivas de ese mismo templo, ¿verdad? Por lo tanto, la posibilidad de un cuerpo fragmentado por causa de las distintas organizaciones parece absurda a medida que uno profundiza en el significado fundamental de la figura usada por Pablo, tanto de un templo como de un cuerpo, ¿verdad? Si somos parte de un templo, si somos parte de un cuerpo, no existe este cuerpo fragmentado, ¿verdad? Este cuerpo o este templo dividido, ¿no? Fragmentado igualmente. Para muchos de nosotros el acercamiento ecuménico por parte de la Iglesia Católica Romana hacia los protestantes evangélicos, a pesar de su aparente gran tolerancia y generosidad, es sencillamente la búsqueda de la integración de las diferentes comunidades cristianas bajo el amparo, cuidado y autoridad de Roma y de su pontífice máximo. Su idea de unidad es, por lo tanto, la de, como he dicho antes, regresemos a casa, la única y verdadera casa, la única y verdadera iglesia de Cristo, sempre eaden. Es decir, siempre la misma, sempre eaden. Siempre la misma, ¿verdad? No cambia, no muda. Es siempre la misma iglesia de Cristo, única y verdadera por los siglos de los siglos. Las demás son parte de esa iglesia, pero con defectos, digamos, ¿no? ¿Verdad? La naturaleza de la verdadera humanidad, de la verdadera unidad. ¿Cuál es la naturaleza de la verdadera unidad? Pues el apóstol Pablo lo define con estas palabras bíblicas: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una esperanza de nuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Efesios 4, versículos 4, 5 y 6. La unidad no es una cuestión de amistad, de comunión o de compañerismo, o el deseo de hacer bien uniendo fuerzas en alguna cruzada de tipo moral contra este asunto, contra el otro. Esa no es la unidad bíblica, ¿verdad? Espiritual. No tiene que ver con pertenecer a una organización eclesiástica u otra, con ser bautista, presbiteriano, ¿verdad? Congregacionalista, etc. No es algo totalmente diferente, es algo totalmente diferente, es algo que nos eleva a una esfera trinitaria. Como decía, la unidad no es una cuestión de amistad, de comunión o de compañerismo, o el deseo de hacer el bien uniendo fuerzas en alguna cruzada de tipo moral contra esto o contra lo otro, ¿verdad? No tiene que ver con pertenecer a una organización eclesiástica u otra,
pertenece a una iglesia bautista, congregacionalista, presbiteriana, ¿verdad?, católico romana, etcétera, ¿no? No, es algo totalmente diferente, algo que nos eleva a una esfera trinitaria, a la comunión en el Espíritu, la comunión con el Hijo y a la comunión con Dios el Padre. La primera cosa que se nos dice en cuanto a la naturaleza de esta unidad es que se asemeja a la que tenemos en el cuerpo físico. Esta imagen es usada frecuentemente por el apóstol, la de un cuerpo, ¿verdad? Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, capítulo 2, versículo 16 del libro de los Efesios, Efesios capítulo 4, versículo 16, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, Primera de Corintios, capítulo 12, etc. ¿Por qué esta analogía con el cuerpo humano es tan buena? ¿Por qué es tan buena esta analogía con el cuerpo humano? Lo es al enfatizar el carácter vital, ¿verdad?, orgánico de la unidad. Todo es uno, todas las partes han nacido de una célula original y todas son partes y manifestaciones de la misma célula original. Y todas tienen un lugar, ¿verdad?, un propósito y están ahí, comparten el mismo ADN. La unidad de la Iglesia es igual, ¿verdad?, a esto. Pablo, como hemos dicho, continúa comparando esto con la unidad que caracteriza la vida de la Trinidad, de la unión mística entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siendo un cuerpo, dice, un Espíritu, un Señor, un Dios y Padre de todos, tres en uno y uno en tres, ¿verdad? Un Señor, una fe y un bautismo. Solo hay un Señor. Pedro lo dejó bien claro, en ningún otro hay salvación, en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, un solo Señor. Hechos capítulo 4, versículo 12. No hay otro. Jesús es el único, no se le puede comparar con nadie, ni con María, ni con nadie más, ¿verdad? Nadie puede hacerle sombra, no es un mero hombre, un mero maestro o un profeta, es el Hijo de Dios, es el Señor de gloria que ha tomado para sí la naturaleza humana, un Señor Jesucristo. Y así se expresa el apóstol Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador, y uno solo entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No existe una corredentora, como sostienen los católicos romanos en cuanto a la Virgen María. Jesús no necesita ayuda alguna. Ni nosotros necesitamos ningún otro mediador que sea el Espíritu Santo, ¿verdad?, que sea Jesús, el Señor. Ni tan siquiera necesitamos la mediación de ninguna iglesia que medie la gracia divina con nosotros. Es el Señor, ¿verdad?, es su Espíritu, es Dios el Padre el que tiene relación con el creyente y el que añade al creyente a la iglesia. No necesitamos la mediación de ninguna iglesia. Tanto su persona como su obra son perfectas, suficientes y irrepetibles. El creyente no tiene necesidad de la superrogación de los santos, de la intercesión de los santos y de los mártires, ni necesita dirigirse a ellos. Hay un solo mediador y Él es suficiente, Él es Señor. Una fe. ¿Qué significa esto? Hay quienes sostienen que Pablo se refiere a nuestra fe subjetiva. La fe, yo tengo mucha fe, la fe que tú tengas, ¿verdad?, a nuestra creencia, a la calidad de nuestra fe. Esto puede que esté incluido, pero el verdadero énfasis del apóstol es lo objetivo de nuestra fe, es decir, nuestra fe que descansa, que tiene como fundamento, que tiene como objeto el mensaje del Evangelio, que gira alrededor de la persona, de la obra, de la vida, la muerte, de su regreso, de las promesas que tienen como objeto la persona y la obra del Señor Jesucristo. Es la fe apostólica una vez dada a los santos. ¿Qué es esta fe que es una? Es el mensaje central, como digo, del Nuevo Testamento respecto a la justificación por la fe. Somos perdonados en base a la fe, en base a la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Este es el corazón de la fe cristiana. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1, versículos 16 al 17. Este es el gran mensaje del Evangelio. Es por medio de esta fe en el Señor Jesucristo y su obra que somos justificados.
Este es el significado de una fe. Es una fe que se contrapone a la gracia transmisible de los sacramentos romanos. Lo que salva no es la gracia transmitida mediante los sacramentos, sino lo que salva es la gracia otorgada sin merecerlo, gratuitamente, por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Solo Cristo salva y por lo tanto llegamos a ser partícipes de esta salvación solamente por medio de la fe en Él. Una fe. Un bautismo. Siempre hay alguien que cree ver aquí el modo del bautismo. Unos dicen la inmersión, otros dicen la aspersión, etc., ¿no? Que es, por supuesto, la única válida, ¿no? Pero ni la inmersión es el único modo de bautizar, ni el texto habla aquí del modo en el que debemos bautizar. Creo que debemos tener en cuenta 1 Corintios 12, 13, capítulo 12, versículo 13, a fin de interpretar correctamente este pasaje, un solo bautismo. ¿A qué bautismo nos referimos? Porque allí también en Corintios capítulo 12 se refiere a este cuerpo, ¿verdad? A ser, al pertenecer a ese cuerpo, ¿verdad? Al ser unido a ese cuerpo, como lo hace Efesios capítulo 4. Y lo explica así: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, ¿dónde? En un cuerpo. Por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber un mismo espíritu. Por lo tanto, un mismo bautismo es el bautismo del Espíritu Santo, que nos incorpora en esa nueva realidad del cuerpo de Cristo, de la Iglesia. La unidad que debemos guardar es la unidad en un Señor. La fe es el instrumento que nos señala Él, pero más aún somos incorporados en Él, somos bautizados en Él, estamos en Cristo. Esta misma verdad se nos recuerda en la carta a los Romanos. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, con el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en el de su resurrección. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 5. Esta es la unión del creyente con Jesucristo y con su pueblo, con su cuerpo, en su iglesia, ¿verdad? Como parte de ese templo que está compuesto por rocas vivas, mediante el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Un Dios y Padre de todos. Jesús vino y murió para llevarnos a Dios, para llevarnos de vuelta a Dios. Primera de Pedro 3:18. Dios es el único Dios que creó todas las cosas y por medio de quien todas las cosas se sostienen. El Dios que planeó esta gran salvación y que envió a su Hijo. Somos su pueblo, somos su pueblo. Todos le adoraremos como nuestro Padre. Esta es la vida eterna, dice el Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Juan 17:3. El conocimiento de Dios es la meta final de alcanzar el sumo bien. Conclusión. No es posible, por lo tanto, hablar de unidad a menos de que estemos de acuerdo en estas cosas y participemos de ellas, es decir, la Escritura, sola Escritura, sola Biblia, sola fe, sola gracia, solo Cristo, soli Deo gloria. Uno puede, por ejemplo, ser calvinista o arminiano y mantener diferencias en cuanto a la soteriología, en cuanto a la doctrina de la salvación, pero eso no implica que no posea la verdad esencial del Evangelio que salva, la confianza segura, cierta, inamovible, en que Cristo es el único camino, la única salvación, el único medio de salvación, la única persona en la cual podemos hallar la salvación. La unidad no es incompatible con la diversidad. La unidad no es principalmente organizativa, pertenecer a la misma organización, ¿verdad? En esa iglesia es la única en la cual se manifiesta la salvación y la única que puede impartir la salvación, no tiene nada que ver con pertenecer a una organización visible, sino la unidad tiene que ver con algo orgánico y vital, un cuerpo, ¿verdad? Un templo formado por piedras vivas. La base de una verdadera unidad es doctrinal, no nos olvidemos, tiene que ver con la verdad, no puede ser a coste o a costa de la verdad, y tiene como fundamento lo que Dios ha establecido en su palabra. Por lo tanto, queremos buscar la unidad. ¿Deberíamos buscar la unidad? Sí. ¿En base a qué?
¿Con fundamento? ¿Con cuál fundamento? En base a lo que la Biblia dice y como fundamento las mismas palabras que el Señor dejó por escrito. ¿Verdad? Que sus apóstoles, ese mensaje apostólico, ¿verdad? Esa palabra de Dios, que es la que puede realmente llevarnos a una unidad que sea unidad real, ¿verdad? Una unidad como Dios quiere que la Iglesia tenga. No estamos desunidos, somos uno, aunque hay diferentes manifestaciones, ¿verdad? Hay una unidad y esa unidad, esa única Iglesia la consiguió el Señor con su sangre. Por lo tanto, no menospreciemos la unidad que tenemos. Si podemos tener más unidad visiblemente, de forma visible, organizativa, pues quizás sea bienvenida. Pero hay una unidad que el Señor ya consiguió derramando su sangre, siendo ese cordero sin pecado, que expió nuestro pecado. Por lo tanto, no menospreciemos la unidad que el Señor ya ha conseguido por nosotros. Ya somos uno. Ya somos una sola iglesia, no somos muchas iglesias. Somos la iglesia de Cristo, del Cordero de Dios. A esa iglesia sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.